¿Qué tal? Muy buenos días. Este es un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted en esta mañana de jueves. Ya es jueves 20, ya es 20 de febrero el día de hoy. Y pues ya está a una semana de que se termine el segundo mes del año. Por eso es importante que usted vaya sentando precedentes, porque ya vamos viendo cómo vamos entrando al al primer trimestre, ¿verdad? De este año 2020, y que sea de bendición para su vida y que Dios esté haciendo su voluntad y que usted esté cumpliendo los propósitos de Dios y cumpliendo sus objetivos y metas, que eso será siempre muy importante, ¿verdad? En estos 2 días estuvimos ausentes 2 días precisamente porque estuvimos transmitiendo en vivo en Facebook sobre el tema precisamente que se llama Por sus frutos los conoceréis, que habla de este tema de algunos líderes religiosos, ¿verdad? Que sustentan de ser líderes religiosos, pero que en la práctica verdaderamente no son nada, no son un ejemplo, no son un testimonio, al contrario, utilizan sus cargos religiosos para pecar y para justificarse, ¿verdad? En el pecado. Entonces, pues es un tema muy importante esto con relación al abuso sexual que sufrió de niña Ana Lucía Salazar, allá por parte del director, que era un sacerdote de la escuela Cumbres en Cancún. Y pues hay que levantar la voz ante todos estos hechos para que se haga justicia, ¿verdad? Verdaderamente. Segundo, tuvimos un programa excelente, un programa, la verdad, de Amémonos para Siempre con mi esposa, Kevin, donde hablamos de las mentiras en el matrimonio. No podemos mentir, y más cuando son mentiras confabuladas o concertadas por los dos, tanto que el esposo sabe como la esposa sabe. Y vimos el caso de Ananías y Zafira cuando engañan a Dios por medio de la venta de heredad y que entregan una parte menor, y que pues bueno, irremediablemente la consecuencia fue la muerte. Entonces nosotros no podemos tener intentar tener una vida en Cristo, una vida bien, una vida íntegra, ¿verdad? Si verdaderamente nosotros estamos engañando. Dios no puede ser burlado, y las consecuencias pues es la destrucción de tu familia. La consecuencia es que tus hijos van a llevar una vida también fuera del propósito de Dios, y que bueno, vas a terminar destruyendo tu matrimonio ante estas consecuencias. Entonces pues verdaderamente pues fue un tema de mucha importancia. Espero que usted lo pueda ver, ahí está en Facebook, pueda ver la repetición. Si usted no lo vio, que sea de gran bendición para su vida, ¿verdad? Vamos a comenzar el estudio de la oración que estamos llevando. Acuérdense que tenemos una serie sobre la oración y hablamos de los cerrojos de la oración la última vez, cuáles son las cosas que cierran la puerta para que Dios pueda escuchar nuestra oración, pueda ser contestada y pueda llevarlos a un propósito de estar alineados a la voluntad de Dios. Y ahora vamos a ver las llaves, cuáles son aquellas cosas que abren, ¿verdad?, la puerta para que Dios escuche tu oración, para que Dios la responda y para que de alguna manera estas claves te sirvan para hacerlo conforme a la voluntad. Ahora, son 10 llaves de oración. Vamos a ver, ahorita vamos a ver 5, y el día de mañana estaremos analizando y estudiando, escudriñando las otras 5 claves o las otras 5 llaves que abren la oración. El versículo por el que está basado este estudio es Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Entonces pues vamos a iniciar este estudio. Mientras que los cerrojos de la oración nos llevan a arrepentirnos y a corregir las actitudes incorrectas de nuestro corazón, las llaves nos impulsan hacia una vida de oración viva y eficaz. Nos ayudan a vivir en victoria y a conocer a Dios de manera más profunda y plena. Exploremos las 10 llaves que hacen que la oración sea más genuina, agradable y auténtica. Como dije, vamos a ver 5 el día de hoy. La primera: orar persistentemente, pidiendo, buscando y llamando. Estamos acostumbrados a las personas ocupadas que no tienen tiempo para que las interrumpan.
a menos, por supuesto, que la persona importante que esperamos ver nos ame y se interese por nosotros. Y esto es exactamente lo que sucede cuando oramos. Gracias a esta relación entre Padre e Hijo se nos insta: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo 7, del 7 al 8. Una de las llaves más sorprendentes de la oración eficaz es no retener nada cuando pedimos y seguir pidiendo con persistencia día tras día. Dios nos responderá cuando sea el momento adecuado, pero conoceremos su respuesta si no nos damos por vencidos a la hora de pedir. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted tiene que pedir, su oración tiene que ser persistente. Hay oraciones que llevan tiempo que Dios responda y usted necesita estar orando, no afanosamente, persistentemente. Llega un momento en que Dios nos dice: hasta aquí, yo ya voy a responder. O hay momentos en que tenemos que, porque oramos un día, ya vamos a ver la respuesta al día siguiente, y si no la vemos dejamos de orar. No dejemos de orar, persistamos en la oración y permitamos que Dios actúe y que Dios escuche que es una oración genuina, que es una oración que verdaderamente es una necesidad que estamos teniendo en ese momento y que verdaderamente deseamos que nos responda. Por lo tanto, esto nos lleva al segundo punto: orar con fe. Las personas que no creen que recibirán lo que piden en oración probablemente no obtengan lo que piden. Sin embargo, no tiene por qué ser así. A Dios le agrada nuestra fe y Jesús elogió a los que pedían con fe. Confiar plenamente en Dios y su palabra apela al corazón del Señor. Jesús declaró: por eso os digo que todas las cosas por las que os oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Esto está en Marcos 11:24. Sabemos que la oración no es como la lámpara de un genio, pero como se apoya en una relación de amor, cuanto más el Espíritu de Dios nos comunica su voluntad, podemos saber claramente lo que quiere darnos y a dónde quiere llevarnos. Entonces podemos orar con la plena convicción de que Dios puede hacerlo y lo hará. Eso es orar con fe y eficacia. Hay que estar orando con fe y eficacia. Hay que estar orando en todo tiempo, en toda manera y en toda forma. Hay que estar presentando nuestra oración de tal manera, ¿verdad?, que sepamos que Dios va a hacer y que va a responder de la mejor forma y que va a responder de acuerdo a la voluntad que tiene para con nosotros. Su voluntad es perfecta y debemos siempre llegar y presentarnos, ¿verdad?, ante nuestras necesidades, sabiendo que Él hará y que Él permitirá de acuerdo a lo que Él tiene de planes para con nosotros. Orar en secreto. Punto 3. En Mateo 6:6 Jesús dijo: pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Uno de los principios fundamentales de la vida cristiana es: no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne se segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto está en Gálatas 6, 7 y 8. Orar para hacer alarde es sembrar para la carne, pero orar en secreto es acercarse a Dios con un mayor propósito y humildad, porque Él está en el lugar secreto con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si usted va a presumir que sabe orar, que si usted está orando en la iglesia o le piden la oración para que le reconozcan que usted sabe orar, que usted siempre tiene palabra para orar y lo hace en la pretensión no de ser escuchada su oración, sino de que por Dios, sino que la escuchen los demás para que le aplaudan y que sea para vanagloria, entonces olvídese. Dios dice en la palabra que tenemos que orar en lo secreto, que no seamos como los fariseos que oran en las esquinas de la calle, que oran en las iglesias
y que oran aun cuando comen, ¿verdad? Ahí están orando para que los vean y digan, ay, mira, qué Señor tan devocional, ha de tener o sea, que si es para la vanagloria de uno, no debemos hacerlo, que debe ser en lo secreto, para que en lo secreto se presente lo que verdaderamente tiene un propósito, ¿verdad? Que se presente en amor, en lo secreto y de acuerdo a la voluntad que Dios tiene para su vida, y que verdaderamente sea en una actitud humilde, en una actitud de arrepentimiento, dándole gracias a Dios, no solamente pidiéndole, dándole gracias, alabándole, pidiendo que Dios, ¿verdad? Abra su corazón y que inclusive escudriñe su corazón para saber si no hay una falla por la cual le tengamos que pedir perdón en ese momento. Entonces, por eso es muy importante. Por eso dice Dios que, ¿verdad? Que si tú oras en lo secreto y te presentas ante Él te recompensará en lo público. O sea, te dará el reconocimiento ante los hombres y tendrás el reconocimiento de Dios, que es el más importante. Orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Punto 4. Nuestra tendencia natural es pensar que la voluntad de Dios es algo escondido y misterioso. Sin embargo, no es lo que la Biblia enseña. Al presentarnos ante Dios, no adaptarnos a este mundo y ser transformados con una mente renovada, podemos verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a Romanos 12, del 1 al 2. Romanos 12, del 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, para saber cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, nosotros debemos llevar una vida apartada del pecado, presentando nuestros cuerpos en santidad, ¿sí? Nuestros cuerpos en santidad, en sacrificio vivo, es decir, dominando nuestros sentimientos, nuestras emociones, dominando retirándonos del pecado, alejándonos del pecado, ¿verdad? Y ese es lo que agrada a Dios, haciendo lo que agrada a Dios. Y ese es vuestro culto racional, que es decir, es nuestro culto que sabemos que agrada a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No nos conformemos a este mundo. No hagamos las cosas de este mundo. No aceptemos del todo las cosas que este mundo da y que no están siendo agradables a Dios. Se están poniendo cosas en este mundo que se le llaman buenas y que son malas. Y por eso nosotros debemos tener un compromiso ante Dios de verdaderamente reconocer qué es lo que le agrada y qué es lo justo, y estemos renovando nuestro conocimiento, nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios, que es donde está lo que le agrada, que es donde está lo justo, donde está lo bueno, lo que Dios verdaderamente, en donde Dios puede mostrar su voluntad para que nosotros podamos hacer una voluntad agradable y perfecta a Dios. Entonces la oración espera que Dios nos muestre a dónde quiere que vayamos o que no vayamos. Y una vez que lo entendemos, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Esto en 1 Juan 5, 14 al 15. Si tenemos un deseo genuino de conocer la voluntad de Dios y estamos comprometidos a seguirla una vez que la descubramos, Él nos inspirará con un nuevo grado de seguridad en la oración. Orar en el nombre de Jesús. Este es el quinto punto y último de este día. Esas palabras, en el nombre de Jesús, no son un simple atentamente al final de nuestra oración, ni son el botón de enviar. Reflejan un deseo abnegado que honra a Dios dentro de nosotros y manifiestan tanto nuestra adoración como nuestra admisión de necesidad. Honran el poder y la autoridad del Señor mientras celebran su disposición a aplicarlo en nuestra vida. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Esto lo dijo Jesús en Juan 14, del 13 al 14. Orar en su nombre significa orar como Él oraría.
es orar desde nuestra relación con Él. No nos acercamos a Dios apoyándonos en nuestra autoridad, justicia, lo que ya hemos hecho, sino en Cristo y en lo que Él hizo. Nos estamos apoyando en lo que Cristo ya hizo en su vida, en lo que Cristo hizo en su plan de redención, en la salvación que nos ha dado. Creyendo en Él, sabemos que Él es el mediador. Él es el único que puede llevar nuestra oración al Padre y hacer que el Padre la cumpla en nuestra vida, porque Él va a ver el corazón de Jesús en nosotros. Él va a ver que verdaderamente nosotros obedecemos a su Hijo, que nosotros guardamos sus mandamientos, que nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo, y entonces Él cumplirá y Él hará la oración en el nombre de Jesús. Él es el único con el que podemos ir. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, sí, el nombre de Jesús tiene poder por la obra redentora que hizo, porque fue a la cruz y murió por cada uno de nosotros y perdonó nuestros pecados y nos llevó a la salvación. Entonces, Él llevará nuestra oración y Él pondrá por medio del Espíritu Santo esa oración que va de acuerdo a la voluntad del Padre, y entonces será cumplido en el nombre de Jesús todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, pues es importante que sea cumplida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay que pedirlo siempre. Y si usted todavía no está en Cristo, usted puede hoy venir en arrepentimiento, pedirle perdón a Dios por todos los pecados, por su desobediencia, por estar fuera de su santidad y de su amor, para venir a entregarle y estar rodeado de la bendición del Señor, y que cada vez que usted ore en el nombre de Jesús sea escuchada su oración. Entonces, pues esos son los primeros 5 puntos muy importantes. Ore constantemente, persistentemente, con fe, en secreto, ¿verdad? En la voluntad de Dios y en el nombre de Jesús, y su oración será escuchada y llevada al Padre y será respondida conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, Dios Padre Eterno, te damos gracias hoy en esta mañana por la bendición que tenemos de tener este tema tan importante, este tema sobre las llaves de la oración. Señor, escucha nuestro corazón y pon tu voluntad en nuestra vida para que sea nuestra oración respondida de acuerdo a tu voluntad y a tu amor. Ayúdanos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea hecho, y que por medio de la fe por la que hemos nosotros puesto en nuestro Señor Jesucristo sea respondida nuestra oración y sea abierta esa puerta para que nosotros podamos ver las bendiciones y los cuidados que tienes en nuestra vida. Te pedimos que escuches la oración de cada uno de los que escuchan este estudio, y que esta oración sea conforme a tu voluntad y tu amor. Si hay alguien que todavía no te ha conocido, si hay alguien que todavía no ha entregado su vida, Señor, que este estudio sirva para edificación de su vida, y que pueda entregar su vida y que pueda reconocerte y aceptarte como su Señor y Salvador, para que sus oraciones sean escuchadas. Quita todo pecado, quita todo aquello que nos obstaculice para que nuestra oración sea escuchada. Te lo pedimos en el nombre poderoso y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga. Este fue un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted. Que Dios le bendiga. Su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz estará orando por usted, estará bendiciendo su nombre, escuchando sus oraciones. Si es que usted pone ahí los comentarios, estaremos orando por cada una de sus peticiones, pero también se despide y le desea un buen día. Que Dios le bendiga.